Razón trigonométrica. Hacemos hoy día la parte teórica, bastante concreta, bastante precisa, pequeña nomás, para luego practicar. Vamos hoy día a trabajar con las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo importantísimo, es uno de los primeros triángulos que se estudió en la humanidad, es este de acá. Si a esto le colocamos vértice A, este lado también se denota con A minúscula. Si este es el vértice B, este lado opuesto se denota con la letra B, pero minúscula. Si este lado es C mayúscula, este lado se denota con la letra C minúscula. Y si esto es uno de los ángulos que vamos a utilizar, entonces los lados reciben estos nombres. ¿Ya? Este lado de acá es un cateto, este es el otro cateto. Este cateto es el famoso cateto que está pegadito al ángulo, adyacente al ángulo. Ahí está. Vamos a llamarle nosotros CA abreviadamente. Este de acá obviamente será el cateto. También es un cateto, este triángulo tiene dos catetos, pero opuesto. Obviamente opuesto de A. Y este lado de acá, ese no es cateto, ese se llama hipotenusa. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. La relación entre ellos, la razón geométrica, ustedes saben que hay dos tipos de razones, ¿no? Existe la razón aritmética, que se define con restas. Existe la razón geométrica, definida con productos, con divisiones, perdón. Y esta razón que vamos a ver nosotros es la razón geométrica, o sea, son divisiones. Vamos a dividir. Si nosotros dividimos catetos entre hipotenusa, estos son los catetos, entre esta hipotenusa, se van a producir unas razones a las cuales se le llaman senos. Una se llama seno y la otra es su complementaria, por eso se llama coseno. Si nosotros dividimos catetos, ya no hay hipotenusa, se producen las tangentes. Una de ellas la complementaria de la otra, se llama cotangente. Si nosotros dividimos hipotenusas entre catetos, al revés de los primeros, esas son las secantes. Y una de ellas es la complementaria, se llama cosecante. ¿Ya? Entonces coloquemos aquí lo que les estoy diciendo. La primera parejita de razones trigonométricas es la división que se hace entre los catetos y la hipotenusa. O sea, en el denominador tiene que estar siempre la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. En el caso del seno es el cateto opuesto primero. Cateto opuesto. En el caso del coseno, el otro cateto, el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces no se olvide, el seno y el coseno se definen como la división de catetos entre hipotenusa. El seno es el cateto opuesto, el otro, el complementario, es el cateto adyacente. Las tangentes no. En las tangentes no aparece la hipotenusa. Ya no, solamente catetos, en orden. Primero el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y la otra, su complementaria, la cotangente, al revés, pues, el cateto adyacente entre el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Y la última parejita es al revés. Es la división que se hace entre la hipotenusa y los catetos. Quiere decir que en ambos casos, en el numerador tendremos la hipotenusa, al revés que los primeros. Ahí está. ¿Ya? Para la secante tomamos en cuenta el cateto adyacente, de alfa en este caso. Y en el otro caso, para la cosecante, el cateto opuesto. ¿Ya? Tomen en cuenta que todo esto está direccionado y relativo del ángulo alfa. Si trabajamos con el ángulo que está aquí, ya cambia todo. Por si acaso. ¿Ya? Entonces, esa es la definición. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente se divide en cateto adyacente con cateto opuesto. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Obviamente, para poder calcular las razones trigonométricas en un triángulo, hay que conocer los triángulos y hay que conocer los lados. Para eso les voy a hacer acá un resumen de algunos triángulos rectángulos conocidos, antiguos, muy antiguos, inclusive más antiguos que el teorema de Pitágoras. Esto fue hecho por matemáticos mucho más antiguos que Pitágoras. El teorema de Pitágoras aparece después, mucho después. ¿Ya? Esto se hacía cuando solamente existían números naturales. Miren, hay un caso. Un primer caso cuando los catetos son números impares, diferentes de 1.
3, 5, 7, 9, 11, 13. ¿De acuerdo? En general ponemos un n cualquiera impar. Impar, entero pero impar. Hay otro caso cuando los catetos, un cateto es número par, diferente de 2. 6, 8, 10, 12. De forma general le ponemos acá docena. ¿De acuerdo? Estas triadas pitagóricas son muy antiguas y son fáciles de recordar. Espero que ustedes lo utilicen bastante en esta parte de la matemática. Empezamos con esto. 7 al cuadrado es 49. Buscamos dos números consecutivos que sumen 49, haciendo un poquito de razonamiento numérico. Y esos serán 24 y 25. Es una triada a la cual se le llama pitagórica. ¿Ya? Con 5. 5 al cuadrado es 25. Dos números consecutivos que suman 25. El 12 y el 13. 3 al cuadrado es 9. Dos números consecutivos que sumen 9. 4 y 5. Profesor, con el 9 también se puede. Si fuese 9 sería 81. Dos números consecutivos, 40, 41. Con el 11, profesor, 121. Dos números consecutivos, 60, 61. Tarea para ustedes, hágase unos 50 triángulos así. ¿Ya? Forma general. En este último milenio se generalizó esto. Antes no era fórmula, era un procedimiento nomás. Se ha elevado al cuadrado a este cateto, en ambos casos. Acá se le restó 1, 49 menos 1, 48, la mitad 24. Aquí, 49 más 1, 50, la mitad 25. Eso colocamos aquí en forma general, ¿ya? Para la hipotenusa, cateto al cuadrado más 1 entre 2. Para el otro cateto, cateto al cuadrado, el dato, lo voy a poner aquí, menos 1 entre 2. Ese es el famoso teorema de Hippasos. Un teorema, si desean, lo memorizan, no hay ningún problema, depende de ustedes, pero lo más importante sería que ustedes sepan utilizar esto en estos casos, cada vez que se enfrenten a esas situaciones donde deben calcular longitudes de triángulos rectángulos, ¿ya? Obviamente todos esos números que aparezcan cumplen con el famoso teorema de Pitágoras, que después de eso, muchos años después, cientos de años después, se generalizó. Con números pares, otro procedimiento, otro algoritmo. Mitad de 8, 4. Al cuadrado, 16. Antes de 16, 15. Después de 16, 17. Eso se llaman números alternos. Alternos de 16, el 15 y el 17. Mitad de 6, 3. Al cuadrado, 9. Alternos de 9, el 8 y el 10. Mitad de 4, 2. Al cuadrado, 4. Alternos de 4, el 3 y el 5. Ahí están, los primeritos. Con 10, profesor, fácil. Mitad de 10, 5. Al cuadrado, 25. Los alternos, 24 y 26. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En forma general, si este es un número par, diferente de 2, o sea, n tiene que ser diferente de 1, entonces sacamos la mitad primero. Y la mitad será n al cuadrado. Tanto para la hipotenusa como para el cateto. En el caso de la hipotenusa, el anterior será menos 1 y el posterior será más 1. Este es el famoso teorema de Platón. Se indica en la historia, hay unos pequeños indicios de que podría haber sido Platón el que hizo esto. No hay seguridad, por si acaso. Pero por esa simple sospecha se le llama teorema de Platón, es un teorema muy conocido en geometría. Recuerden que Platón fue un gran geometrista. Antes de ser filósofo o durante su preparación para filósofo fue geometrista. Él inventó las academias. En el portal de su academia decía, ustedes deben saber, no ingresa el que no sepa geometría. ¿Ya? Bueno, voy a hacer una aplicación de esta teoría en uno de esos triángulos. Vamos a escoger cualquiera. A ver, este de acá. ¿Ya? Vamos a llamarle a este ángulo alfa y este ángulo beta. En realidad, esto tiene sus medidas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en una clase aparte, ¿ya? Sobre las medidas de los ángulos. Le voy a poner cualquier valor, alfa y beta. Y vamos a hallar las razones trigonométricas de alfa y de beta. Vamos a descubrir aquí algunas relaciones bonitas. Así se abrevia el seno, por si acaso, ¿ya? Seno. El coseno, cos. La tangente, puedes ponerle tan. Algunos le ponen TG. Ya, vamos a tan nosotros, ¿ya? Y la cotangente sería así, cotangente. O si no, le llamamos tangente para que estemos bonitos, y tangente para que se vea homogéneo, ¿ya? La secante es sec. Y la cosecante es CSC, cosecante. Esas son las abreviaturas que se usan en esta parte, ¿ya? Entonces, aplicando la teoría que está aquí, veamos cuál es el seno de alfa. Para alfa, este es el cateto opuesto, este es el adyacente y este es la hipotenusa. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa, 6 décimos. Lo voy a dejar sin simplificar, ¿ya? Lo voy a dejar sin simplificar, así nomás.
El coseno es adyacente, 8 décimos, profesor, 8 décimos. La tangente, opuesto adyacente, 6 octavos. La cotangente, adyacente opuesto, 8 sextos. La secante es hipotenusa, cateto adyacente, 10 octavos. La cosecante es hipotenusa opuesto, 10 sextos. Listo. Eso fue respecto del ángulo alfa. También podemos calcularlo para el ángulo beta. El ángulo beta, como tú verás, es el complemento del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Todo cambia. Ahora el opuesto sería 8 y el adyacente sería 6. Entonces el seno de beta sería 8 décimos. 8 décimos. ¿No es cierto? De beta. El coseno sería adyacente 6, hipotenusa 10. 6 décimos. La tangente sería opuesto adyacente, 8 sextos. 8 sextos. La cotangente es adyacente opuesto, 6 octavos. La secante es hipotenusa entre adyacente, 10 sextos. ¿Ya? Y por último, la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Profesor, estoy observando algunas cosas bonitas. Bueno, en nuestra próxima sesión vamos a hablar más sobre ello. Hoy día, con que se den cuenta, es suficiente. ¿Qué está pasando acá? Profesor, el seno de alfa es igual al seno de beta. El coseno de alfa es igual al coseno de beta. La tangente de alfa es igual a la tangente de beta. La cotangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Profe, mire, la secante de alfa es igual a la cosecante de beta. Y la cosecante de alfa es igual a la secante de beta. Profesor, acabo de descubrir eso. Muy bien. De eso hablaremos en la próxima clase. Esa es una gran propiedad que se cumple en este tema. Otra cosa que habrán notado ustedes es esto, miren. Acá es 6 décimos y acá es 10 sextos. Esos son números que están al revés. Bueno, al revés no, están invertidos. El de arriba está abajo y el de abajo está arriba. Se llaman números recíprocos. Igual el coseno, 8 décimos y el 10 octavos. Lo mismo acá. Y también ocurre lo mismo acá. Muy bien. Sobre esas propiedades que están deduciéndose de esta teoría, hablaremos después. Hoy día quiero que se concentren ustedes en la definición de cada una de las razones trigonométricas. Muy bien, tome nota, por favor.